3 de la tarde, 54 minutos. Vamos a volver con Juan David Ríos. Juan David, ahora sí, con su invitada, con María José Pizarro, vamos a hablar sobre toda la expectativa que hay en medio de la campaña de Iván Cepeda de cara a esa segunda vuelta presidencial, los cambios, las estrategias que están planteando en estas últimas semanas. Juan David. Hola Alejandra, ¿qué tal? Sí, mire, nos encontramos justamente con la senadora María José Pizarro, quien es estratega de la campaña de Iván Cepeda, también senador. Bueno, senadora, ¿cómo va a ser esa estrategia de cara a esta segunda vuelta presidencial? No, lo primero es aclararles que yo no soy la estratega de la campaña de jefe de debate. Yo he sido jefa de debate, soy quien ha liderado las alianzas junto con Gabriel Becerra, con Alexander López, que han llegado para materializar la Alianza por la Vida. Así que la estrategia sí deben preguntárselo al estratega de campaña. ¿Cómo sería entonces justamente lo que esperan para esta segunda vuelta, en específico de esas llamadas que se han tenido con los otros candidatos presidenciales? No, nosotros lo dijimos, lo dijo el mismo candidato Iván Cepeda el 31 de mayo en su discurso, que las puertas estaban abiertas, que nosotros iniciaríamos de manera inmediata diálogos y conversaciones con todos los sectores políticos, democráticos, preocupados por la deriva autoritaria que significaría la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la República. Así que, por supuesto, esas conversaciones se han venido dando, esos acercamientos, y nosotros esperamos, como ha sucedido con todos los sectores que han venido sumándose a la Alianza por la Vida, que prosperen, que lleguen a buen término, que le podamos dar una feliz noticia a los colombianos, que no es solamente, vuelvo y repito, una conversación en términos políticos, sino que incluso implica un despliegue territorial importantísimo, porque es con la ciudadanía, es la ciudadanía la que va a defender. Aquí queremos enviarle un mensaje a todos los votantes de centro, aquellos que defienden la democracia, la diversidad natural de este país, los derechos de los colombianos, una sociedad más justa, una sociedad de oportunidades, para que nos escuchemos mutuamente y logremos consensuar puntos en común que nos permitan defender a Colombia del retorno de un proyecto paramilitar al poder, de un proyecto que hoy pues seguramente despierta muchas pasiones, pero que si lo miramos con atención, sus 3 páginas de programa, pues lo que estamos viendo es profundamente preocupante. Así que no, con muchísimo entusiasmo, de verdad, con muchísima claridad, con muchísimo respeto, ir a dialogar con la gente en las calles y, por supuesto, con las fuerzas políticas que representan hoy miles de votantes en Colombia. Alejandra tiene pregunta en estudio para usted. Sí, senadora, yo quisiera que aprovechemos este espacio que tenemos para que nos comparta algunas de las reflexiones que usted como jefa de debate, pero también como parte de este equipo de la campaña de Iván Cepeda han venido realizando en las últimas horas luego de los resultados del pasado domingo. Es decir, frente a las expectativas que tenían también de esos resultados, de esos votos, quizás si esperaban ser los más votados en esta primera vuelta presidencial e incluso ganar en primera, que era parte de ese mensaje que ustedes reafirmaban mucho. No se obtienen los resultados tal cual los esperaban. ¿Qué reflexiones hacen en ese momento? ¿Qué van a cambiar? ¿En qué se está concentrando esa estrategia? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros no podemos vender como una derrota un triunfo. Nosotros hoy obtuvimos una votación un 17% mayor que en el 2022, en la primera vuelta. Es decir, que nuestra fuerza política ha crecido también, no solamente nosotros, sino esta alianza por la vida que se ha venido materializando. Es decir, aquí hay sectores políticos y sociales muy importantes, hay toda una ciudadanía que cree en nosotros, y nosotros no podemos percibir como una derrota que más de 9 millones de personas nos hayan acompañado con su voto. Yo creo que, por supuesto, hay un reto de crecer, que el objetivo claro lo habíamos planteado era ganar en primera vuelta, o por lo menos liderar, puntear esta segunda vuelta. Eso, pues por supuesto, es materia de revisiones profundas. Aquí tenemos que corregir todo lo que tengamos que corregir para poder avanzar con muchísima más fuerza, porque no se trata de nuestra fuerza política, no se trata solamente del pacto histórico, de la Alianza por la Vida, se trata de la sociedad colombiana, es Colombia la que está en juego, es el respeto por sus instituciones, es el respeto por su ciudadanía, es la materialización de derechos sociales que hoy
la gente puede percibir en su vida cotidiana. Hoy hay un salario vital que podría desaparecer. Sí. Hoy hay 230.000 pesos que reciben adultos mayores que estaban en la mendicidad absoluta y hoy tienen un mínimo de dignidad que lo van a perder. Hoy los estudiantes pueden perder esa universidad gratuita que está garantizada para todos los jóvenes de las universidades, de las instituciones públicas de educación superior en Colombia, los recargos nocturnos, festivos, en fin, yo creo que aquí es mucho lo que tenemos que cuidar, hay que hablar y los campesinos tienen que tener conciencia. ¿Qué va a pasar con la reforma agraria, con una visión, digamos, que permite reconciliar el país? O si sencillamente, pues vamos, vuelvo y repito, en una deriva, en la destrucción de más de 700.000 empleos, que es lo que prometen solo las 3 páginas del programa de Abelardo de la Espriella, de gente que trabaja en las instituciones públicas de este país, que el empleo público en Colombia es un gran espacio de oferta de trabajo en Colombia, que van a desaparecer de un borrón si llega a ganar este señor la presidencia de la República. Claro. Así que aquí es mucho lo que enfrentamos y por lo tanto todo lo que deba ser revisado está siendo revisado, pero nosotros no le vamos a entregar el país. Senadora, pero justamente ahí quiero enfocarme porque no me respondió la pregunta. ¿Qué es lo que están revisando puntualmente? ¿Qué les preocupa puntualmente en ese momento? Más allá, por supuesto, de todas las propuestas que benefician a los colombianos. No, pues por supuesto un despliegue territorial importante, un análisis comunicacional muy serio, la forma de materializar, incluso de darle, vamos a decir, de cómo involucras de manera mucho más efectiva a todos los sectores que hacen parte de la Alianza por la Vida, la necesidad de que los liderazgos políticos de la Alianza por la Vida, de la cual el Pacto Histórico, pues por supuesto es un bloque muy importante, sus liderazgos estén desplegados en el territorio, hablando con la ciudadanía. Esto, pues digamos, requiere toda una revisión. Aquí todo debe ser revisado y todos tenemos que estar dispuestos a enmendar lo que tengamos que enmendar para poder sacar adelante a Colombia. Senadora, hay un tema y es que parte de esa construcción o lo que ustedes buscan, por supuesto, es dialogar con esos candidatos presidenciales que no están en la segunda vuelta. Y hay una bandera roja que es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ustedes enmendarían también lo que está pasando con el comité que promueve una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen frente a esta asamblea? No, yo creo que este sea el momento para dejarle muy claro a Colombia nuevamente en lo que hemos venido insistiendo desde el inicio de esta campaña. El mismo candidato Iván Cepeda lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Nosotros no estamos impulsando una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que nosotros estamos impulsando es un gran espacio de acuerdo nacional, previo a cualquier otro camino, que podría derivar o no en una asamblea, pero puede ser cualquier otro mecanismo, si es lo que se acuerda en términos amplios, una conversación, un diálogo entre sectores políticos y sociales diversos. Es decir, por supuesto que la misma Constitución establece cuál es el mecanismo para una eventual reforma de la Constitución, pero nosotros no lo estamos impulsando. Incluso ese fue materia de discusión, que además los acuerdos son de público conocimiento, con En Marcha, con el Partido Verde, que nos ponían como una de sus líneas rojas precisamente la constituyente. Así que si logramos un acuerdo con ellos, vamos a lograr un acuerdo con los sectores políticos que tienen eso dentro de, digamos, sus líneas rojas en la conversación. Pero es que obviamente, y aquí le pregunto porque está atado, por supuesto, este referendo o la intención de la Asamblea Nacional Constituyente que está encabezando el presidente Gustavo Petro y ustedes hacen parte del partido de gobierno. ¿Cómo desmarcarse con esa intención que ustedes dicen que lo que buscan es un acuerdo y no una Asamblea Nacional Constituyente? Pues bueno, quien va a ser presidente de los colombianos a partir del 7 de agosto es Iván Cepeda. Es él el que está asumiendo los compromisos, él asume los compromisos y los cumple. Él ha hablado no solamente hoy, sino de verdad desde hace muchísimos años de un gran acuerdo nacional. Yo creo que incluso eso hace parte de las banderas históricas de cada uno de los movimientos que conforman el pacto histórico, que se llamó en su momento un gran diálogo nacional, un acuerdo sobre lo fundamental, inclusive de sectores de derecha que han liderado la necesidad de, digamos, de encontrar un mecanismo para
poder solucionar los problemas de los colombianos, que yo creo que ese es el objetivo principal incluso del presidente Gustavo Petro. Lo que nosotros no podemos mantener es, digamos, seguir negando los derechos de los colombianos que están materializados, que están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Eso tiene que ser una realidad para los colombianos. Es una, podríamos decir, una vergüenza que hayamos tenido que esperar 35 años para recuperar o materializar los derechos que están consagrados en la Constitución Política. Nosotros somos también hijos de la Constitución de 1991. Nuestros padres ayudaron a construir la Constitución de 1991. Nuestras fuerzas participaron de manera activa en la construcción de la Constitución de 1991, que fue el gran último espacio de conversación entre los distintos sectores sociales. Así que tenemos que sacar adelante, y lo tenemos que sacar adelante a Colombia, y lo tenemos que hacer entre todas y entre todos. Y el diálogo es fundamental en ese camino, y yo creo que Iván Cepeda lo que ha demostrado en su vida política es una persona con una gran efectividad para el diálogo, la concertación, para lograr construir acuerdos. Sí, Alejandra, tiene pregunta también desde el estudio. Sí, quisiera preguntarle puntualmente, senadora, justamente sobre la injerencia del presidente Gustavo Petro en medio de estas elecciones, de estas campañas electorales, con la campaña de Iván Cepeda particularmente. ¿Qué lectura hace usted? ¿Qué tanto beneficio, qué tanto daño le hace a la campaña esta injerencia? Pues bueno, yo creo que lo que realmente le hace daño a la democracia colombiana es nosotros, por ejemplo, que tengamos una injerencia internacional tan marcada en nuestro país. Por supuesto que cualquier tipo de injerencia en el marco de un proceso democrático, pues no es, digamos, lo deseable. E incluso Iván Cepeda, en el caso en el que se ha podido detectar, incluso por parte de nuestra campaña, que había participación o indicios de participación por parte de funcionarios, él mismo lo puso en conocimiento público, o sea, él mismo lo puso en conocimiento público, pero por supuesto el presidente Gustavo Petro es el presidente de todos los colombianos y colombianas, y él ha tenido un estilo de gobierno. Él nunca ha sido una persona que haya estado encerrado en la Casa de Nariño. Él es una persona que a lo largo de estos 4 años ha hecho eventos públicos en todos los rincones de nuestro país. Entonces, lo que se le pide en este momento tal vez es que tenga una posición completamente distinta a la que ha sido su forma de gobernar durante estos 4 años. Pero nosotros, vuelvo y repito, hemos, digamos, logrado mantener de manera diferenciada lo que ha sido el espacio de campaña, y por supuesto el presidente con un estilo de gobierno que, como digo, no es nuevo, es de siempre. Él ha hecho su política, su gobierno lo ha hecho de una manera, llenando plazas públicas a lo largo de estos últimos 4 años. Es un estilo seguramente muy distinto al que tenían en el pasado, cuando se gobernaba solo desde la Casa de Nariño. No, yo creo que aquí se gobierna con el pueblo, con la gente, y en un diálogo constante con ellos. Pero en ese sentido quisiera preguntarle, ¿cree que también es permitido este tipo de injerencias? Pues eso tiene que establecerlo las autoridades. No puedo, digamos, yo no puedo decir si es permitido o no es permitido. Para eso existen las instancias frente a las cuales las partes han presentado sus quejas, como nosotros también hemos presentado nuestras alertas cuando lo hemos considerado necesario, pero yo no soy jueza electoral, ni mucho menos, soy parte de una campaña. La comisión de acusaciones aquí en la Cámara. Exactamente, es la comisión de acusaciones que tiene que decirnos si efectivamente hubo o no hubo por parte del presidente una actuación más allá de lo que establece la ley, ¿no? En este sentido. Senadora, yo quiero preguntarle, porque usted también ha sido como la encargada de tocar esas puertas con las demás candidaturas. ¿Cómo ha sido ese diálogo que ha tenido, por ejemplo, con una campaña de Sergio Fajardo, con una campaña de Claudia López, una campaña de Roy Barreras? Bueno, perdón, Tranquila. En primer lugar, importante resaltar que nosotros lo que hemos mantenido es un diálogo absolutamente cuidadoso en este tiempo. Quienes hemos hecho parte de esta comisión de diálogo con otros sectores políticos, hemos cuidado esto con filigrana.
hemos intentado que al final el resultado sea llegar a un buen puerto en estas conversaciones, con acuerdos programáticos serios que se han firmado, que ustedes han acompañado en los medios de comunicación, cada una de esas firmas, de cada uno de los sectores políticos, que esto se ha hecho sobre la mesa. Muy al contrario de lo que generalmente se estila en el país, ¿no? Que se hacen acuerdos políticos, nadie los conoce. No, nosotros los hemos hecho públicos, los hemos explicitado y los hemos cuidado en cada uno de sus pasos. Así que así como lo hicimos en el pasado, vamos a seguir trabajando en este momento, porque al final lo que necesitamos, vuelvo y repito, es que Colombia tenga la posibilidad de abrirse un camino distinto a la deriva autoritaria, al fascismo y a lo que representa, digamos, esa fuerza política con la que hoy estamos en contienda. Nosotros hemos iniciado conversaciones, esto es muy importante también que se tenga claro, pero vamos a cuidar esas conversaciones con cada uno de los sectores con los que estamos conversando. Pero sea esta la oportunidad también para enviarle un mensaje a todos los demócratas de este país. Aquí está no solamente una fuerza política, sino yo como mujer dispuesta al diálogo, a la conversación, a tender todos los puentes que sean necesarios para cuidar a Colombia. Mire, hay otra pregunta que ha hecho también la gente, y es que obviamente escuchamos a Iván Cepeda, candidato, hablar sobre esa reunión que tuvo Abelardo de la Espriella con el presidente Noboa en Ecuador y la injerencia que podría tener diferentes gobiernos en las elecciones de Colombia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció al respecto y habló, por supuesto, sobre las garantías que se tendrían aquí en Colombia. ¿Qué responder si esto también es una injerencia en las elecciones de nuestro país? No, yo creo que uno tiene que diferenciar muy bien las cosas. Una cosa es una videollamada hecha pública un día, 2 días antes de las elecciones, donde un candidato presidencial y un presidente de otro país presentan como un logro de una conversación entre los dos lo que es el resultado de un organismo multilateral. Es decir, claramente haciendo campaña con uno de los candidatos y diciendo que a partir del 1 de julio, si él resulta ganador, pues por supuesto los colombianos pueden celebrar que desaparecen ese aumento inusitado en los aranceles en nuestro país. No, eso es muy diferente. Uno puede incluso tomarse una foto con el Papa, incluso tomarse una foto con algún colega en otro país, con algún dirigente muy importante de otro país. Eso es una cosa muy distinta a hacer una rueda de prensa. Y yo creo que las misiones de observación electoral también hay que revisar sus informes y qué es lo que dicen en esta materia. Pero aquí hubo una clara injerencia, y no solamente una clara injerencia, una usurpación de funciones. Quien hoy lidera la política internacional en Colombia es el presidente Gustavo Petro y la Cancillería, y son ellos dos los únicos habilitados para este tipo de conversaciones. Pero no solamente fue la conversación con Abelardo de la Espriella, días antes hubo una conversación con Paloma Valencia en el mismo sentido con el presidente de Ecuador, en una zona además donde el pacto histórico tiene un importante digamos, cobijo por parte de la ciudadanía. Entonces, no, esto aquí uno no lo puede decir de ninguna otra manera, que hubo una clara injerencia por parte del presidente Noboa en las elecciones de Colombia. Ahora, yo quiero insistir en la pregunta que le planteaba hace unos minutos, justamente cuando hablamos de injerencias, sobre el papel también del presidente Gustavo Petro, porque para unos casos, y usted que ha sido una defensora de los procesos democráticos, y se lo tenemos que reconocer, para algunos casos sí es clave ponerle el adjetivo o el nombre que corresponde, con el ahínco y la defensa que usted, con el que lo está haciendo en este momento, pero cuando le pregunto sobre el caso del presidente Gustavo Petro, digamos que baja el nivel o su postura frente a lo que le estoy haciendo referencia. Puntualmente quiero preguntarle sobre este último párrafo de uno de los trinos publicados recientemente por el presidente, donde dice: vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente. ¿Qué significa eso para usted? Y además, ¿qué significa para la campaña? Es decir, las cosas van tan mal que tendría que inmiscuirse el presidente Gustavo Petro en algo que evidentemente no le corresponde.
No, pues yo creo que, vuelvo y repito, bueno, igual esto es materia de discusión que se tendría que dar en una eventual reforma política o sobre incluso la ley en nuestro país, cuáles son los parámetros que nos llevaron a esa decisión, porque además es algo que no sucede en todos los países del mundo, es una limitante que no obligatoriamente existe en otros países, pero bueno, eso pues por supuesto lo establece la ley y la ley, mientras sea la ley en Colombia, pues debe ser respetada, esto está clarísimo. Ahora, el presidente Gustavo Petro sigue y seguirá siendo el líder de este proyecto político, no solamente porque ganó la primera presidencia progresista y popular en la historia de Colombia, sino además, pues porque ustedes saben, él ha logrado la confluencia de amplios sectores democráticos, no solamente para materializar su presidencia en el 2022, sino a lo largo de todo el ejercicio de gobierno. Es decir, aquí no se ha gobernado solo desde las fuerzas progresistas. Y por lo tanto, él sigue siendo un líder muy importante en el proyecto político y por lo tanto, creo que cuando lo expresa, se expresa más en el sentido de decir la fuerza política de la que él, pues por supuesto, hace parte, como Iván Duque en su momento hacía parte del Centro Democrático, como cada uno de los presidentes pues han estado claro, dentro de un partido político. Senadora, pero ¿qué es ponerse pues, al frente? Supuesto, espero que él... ¿Qué es ponerse al frente? ¿Qué no, entiende pues usted por ponerse al frente? Yo quiero ver el desenlace. No, yo creo que hay que ver el desenlace de ese mensaje, porque entiendo, él no tiene la más mínima intención de renunciar y por lo tanto seguirá siendo presidente de la República y por lo tanto tendrá que seguir cumpliendo los parámetros que establece la ley en función de su cargo presidencial. Y nosotros pues tendremos que seguir en el marco del respeto a la Constitución. Por eso hoy hay un candidato presidencial que por voto popular, no por decisión del presidente, por voto popular se ganó el derecho a dirigir, digamos, a ser quien esté al frente de esta campaña política y por supuesto hay toda una fuerza política que le rodea y le acompaña. Es decir, nosotros también en el marco de lo que nos hemos ganado, pues por supuesto acompañaremos a Iván Cepeda porque fue el ganador de una consulta con 2.700.000 votos. Y el presidente, como ya lo dijo, además inclusive su jefe de despacho, Raúl Moreno, no tiene ninguna intención de renunciar, pues vuelvo y repito, sencillamente nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a Iván Cepeda a la presidencia de la República, de hacerlo con contundencia, de enmendar y de corregir lo que tengamos que corregir, de avanzar en lo que hayamos hecho bien, porque vuelvo y repito, esto no es una derrota, es un triunfo, más de 9 millones de votos, el 17% más, es decir, la votación más alta que ha tenido el progresismo en su historia, no son una derrota, son un triunfo y lo que se requiere ahora es muchísima más fuerza, muchísima más determinación, avanzar con toda contundencia, hacerlo de la mano con la gente, ayudarles a resolver las dudas, que entienda hacia dónde es que nos dirigimos, cuáles son nuestras propuestas y que en el marco de eso logremos convencer a la gente con alegría, con convicción, con firmeza y defendiendo, por supuesto, y cuidando a la nación colombiana. Senadora, y si hablamos de renuncias hipotéticas, el ministro del Interior Armando Benedetti, porque hay algunas personas de este movimiento que dicen que debería llegar, y uno de ellos es Alfredo Sade, que incluso la Procuraduría también tomó medidas al respecto. ¿Lo aceptarían en la campaña si renuncia el ministro del Interior Armando Benedetti? Yo creo que la persona que toma esas decisiones se llama Iván Cepeda. Nosotros no podemos hablar en este caso como voceros del candidato presidencial, ¿no? Él es quien decide quién entra, quién sale, quién se mantiene en su campaña. Perfecto, pues Alejandra, ¿tiene una pregunta final para la senadora? Sí, quisiera preguntarle también, ya entrando a los resultados regionales por ciudades en el país, por ejemplo, las disposiciones que tienen de acuerdo con los resultados obtenidos aquí en la capital del país, que normalmente se convierte la capital en un fortín político para el proyecto progresista, pero que en este caso, aunque gana Iván Cepeda en la capital, la diferencia de votos fue muy mínima. Con Abelardo de la Espriella, por supuesto. Pues bueno, eso es
una de las reflexiones más grandes. Yo creo que Bogotá es reflejo de la nación colombiana y la nación colombiana es una nación dividida. No hoy, históricamente, antes entre independistas y realistas, luego liberales y conservadores, hoy pues por supuesto entre los sectores progresistas y los sectores de la ultraderecha en Colombia, lo que hemos dicho entre la vida y la muerte. Y el país, pues por supuesto está un país dividido y Bogotá es reflejo de esa división. Así que parte de nuestra inmensa responsabilidad será salir sin ningún tipo de temor a hablar con los bogotanos y bogotanas. A mí me verán en esa tarea. Yo soy ciudadana bogotana, nací en esta ciudad, quiero esta ciudad. Bogotá se ha caracterizado siempre por ser una ciudad independiente que piensa de manera libre, crítica, y esa es la Bogotá que yo llevo en mi corazón y por la que estoy dispuesta a salir a recorrer las calles como lo hice a lo largo de toda la campaña. Como ustedes me han visto, lo he hecho en los últimos 8 años. Yo siempre he tenido un pie en la calle y un pie en el Congreso. Eso es el lugar que he habitado los últimos 8 años, la representación que me otorgó la ciudadanía, así que sin titubear, yo misma, como lo tienen que hacer todos los dirigentes de esta ciudad, debemos salir a hablar con la ciudadanía. ¿Buscarían salir a las calles en los lugares en donde de pronto necesitarían más votos o donde ya hay fuerza, por supuesto, del pacto histórico? No puede existir ningún territorio ni vedado ni que no visite esta fuerza política. Okay. La fuerza política del pacto histórico, de la Alianza por la Vida, tiene que desplegarse aún con más contundencia de lo que lo hicimos en estos últimos meses en la ciudad de Bogotá, y a mí me van a ver en la ciudad de Bogotá, que es mi ciudad, que es la que quiero y también por la que lucho. Esa estrategia, senadora, por llegar a la presidencia de la República, usted, por ejemplo, del lado de Abelardo de la Espriella ha cuestionado mucho la estrategia, o ha cuestionado últimamente la estrategia digital. Usted habla de una manipulación digital para manipular, en efecto, el debate político. ¿Cuál es el reparo puntualmente que tiene y quizá las pruebas que tiene para hablar de una manipulación digital del lado de la campaña contraria? No, yo ahí quiero ser absolutamente clara, lo dijo Iván Cepeda en su discurso el 31 de mayo. Hay una inversión muy importante de recursos en las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial, algo que además, entre otras cosas, falta por regular en Colombia. Y es, digamos, toda la inversión que se hizo, pues digamos que eso tiene un costo, cualquiera que lo valore, conozca en redes sociales, conoce, yo no podría decirlo en detalle, pero conoce que hay una inversión muy importante de recursos por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella en redes sociales. Y yo creo que las autoridades tienen que auditar esa inversión de recursos, las autoridades electorales, para que efectivamente, pues por supuesto, todos y todas podamos tener la tranquilidad. Yo creo que esa es la solicitud que hizo Iván Cepeda en su discurso el 31 de mayo. Yo creo que sí es muy, que por supuesto cuando hay una inversión de recursos tan grande, pues hay una capacidad de permear las redes sociales de manera muy determinada y pues por supuesto ahí claramente también existen topes y existen normas que deben ser respetadas. Mire, antes de despedirla rápidamente, yo quisiera preguntarle a propósito de esa estrategia de la que le preguntaba hace unos minutos, lo que se va a hacer aquí en la capital del país, en Bogotá, para poder capitalizar esos votos de cara a esa segunda vuelta. También dentro de esas estrategias están, por ejemplo, los cambios en la coordinación de la campaña en Bogotá. Quisiera que me hablara de eso, de los cambios entre Muhammad y Carrascal. Pues mira, no, lo ha anunciado ayer. Hoy justamente tendremos una reunión para terminar de definir asuntos y yo prefiero no pronunciarme hasta que todos los asuntos estén, digamos, aclarados, validados por el candidato, y en ese momento pues todo el mundo a trabajar, y esperamos que eso pueda suceder ya de manera muy pronta, porque nuestra militancia política, la gente que nos acompaña desde los territorios, pues hay unas ansias muy grandes de salir a ganar estas elecciones sin titubeos. Senadora, muchísimas gracias por esos minutos. A ustedes muchas gracias.